Professor Marcos, bem-vindo. Tudo bem. Marcos, Buenas tardes. Olá, professora Beatriz, tudo bem? Agradecemos pela sua presença aí. Eu acho que eu tô sem microfone. Não. Não? Desculpa, então. Bem, eu não sei que horas a gente deve começar, agora são 15 horas e 31 minutos. Son 13 horas y 31. ¿Quién es el moderador? É o control-mestre, só que a moderação da sessão acho que é feita Pela própria sessão. Seria o próprio professor Marcos quem faz. El profesor Marcos. Ya que estamos todos aquí, podemos empezar nuestra participación en este Congreso Internacional sobre Propiedad Intelectual en tiempos de pandemia. Es una satisfacción muy grande poder estar aquí con todos ustedes para discutir un asunto importante que es la propiedad intelectual abierta como un instrumento de combate al COVID-19. Yo soy el profesor Marcos Waszowicz, voy a trabajar este tema de la propiedad intelectual abierta y en la exposición de este panel después el profesor José Augusto Fontoura de la Universidad de São Paulo trabajará el asunto de licencia obligatoria en el complejo económico de la salud, abordando los proyectos brasileños que están ahí y que podrán o no ser aprobados. Después, tendremos a los investigadores Alice Lana y Pedro de Perdigão-Lana, quienes van a trabajar sobre ciencia abierta, derechos de autor y el acceso a datos académicos. Después, la profesora Luciana trabajará la cuestión relativa a las reflexiones del CTS en razón y el acceso a medicamentos. Otro profesor también investigador, el profesor Lucas Gonçalves, abordará el estado actual y los debates sobre el artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial, que amplía para más allá de 20 años la protección de la patente en el Brasil, la posibilidad. Y por último, nuestra investigadora Viviana Virtuoso trabajará una cuestión específica relativa al derecho cultural, derecho de la música, streaming en la pandemia y el acceso a la cultura. Mi tema central es sobre acceso abierto e innovación científica como un camino de combate a la pandemia del coronavirus. Es un tema muy importante que fue dicho por la propia Organización Mundial de la Salud del 11 de marzo de 2020, la declaración de una pandemia global por un virus de rápida propagación y con significativa letalidad. Ese asunto, cuya respuesta inmune todavía no se conoce, ha representado en todos los países un impacto absoluto en la salud pública y en la estructura sanitaria. Y eso derivado de la conformación geopolítica de mayor globalización, de una densidad
demográfica mayor facilidad de situación de personas y con eso mayor facilidad de que el coronavirus se propague, demandando rápidas respuestas para enfrentarlo. Una respuesta que es inédita, porque muchas de las tecnologías hoy para enfrentar eso poseen formas de protección de la propiedad intelectual. Están bajo la tutela de las patentes, de los derechos de patente y monopolios de exclusividad. Por lo tanto, desde el comienzo de la pandemia, estaba admitida la dimensión de esta repercusión global. La comunidad científica internacional discutió sobre compartir informaciones para seguir el virus que causaba la enfermedad. Y esta manera de compartir la comunidad científica hizo que en un tiempo récord hubiera la comprensión global del virus, haciendo posible así esfuerzos entre investigadores de varios países y varios centros de excelencia en investigación que desarrollaran de manera más acelerada diagnósticos y usos de medicamentos para futuras vacunas. Por lo tanto, es de mucha importancia y tenemos clara la importancia de la Organización Mundial de la Salud, que el día 19 de mayo, durante la 13ª Asamblea Mundial de la Salud, que reunió a 194 estados, aprobó una resolución. Approved. And this resolution supported the open licensing of patents in special concerning COVID-19. Porque ela tem a função de fazer com que sejam avaliadas estratégias pelos estados. Por los estados y puedan desarrollar un combate también con políticas públicas abiertas de acceso a la innovación científica, con códigos abiertos, para que fueran adoptadas por los países. Y esto es lo que dijo el propio director de la Organización Mundial de la Salud, que por un lado apuntaba a la velocidad, esto en el mes de mayo, de la velocidad del vertiginoso esfuerzo para enfrentar la enfermedad, pero también destacando con las informaciones de los investigadores, y esto fue en mayo, la posibilidad de vacunas seguras y eficaces en el menor tiempo posible. Y en ese sentido, él afirma que necesitamos a nivel global liberar todo el poder de la ciencia, ofreciendo innovaciones escalables, utilizables y que beneficien a todos en cualquier lugar al mismo tiempo. La preocupación entonces de ampliar esfuerzos e iniciativas de la innovación de la pandemia dictada por el reglamento de la OMS se justifica y se justifica más si analizamos el sistema internacional de la propiedad intelectual, el sistema internacional de patentes y los modelos tradicionales que existen en nuestro mercado en la producción y comercialización de medicamentos, como también por las reglas establecidas en el propio sistema internacional de la propiedad intelectual y sus actualizaciones, el acceso a la información científica de investigadores que es distintiva y que ahora, en este momento de pandemia, tenemos que tener una nueva visión. Entonces, lo que se aconseja por la comunidad científica es la necesidad de una nueva política de alcance global que le dé prioridad a la licencia de soportes abiertos. 2, de transferencia de tecnología. 3, que se creen y se establezcan políticas y alianzas para acceso técnico, así como en lo que se refiere al mercado, y esto es más sensible y más difícil, un compromiso de no aumentar los precios de los medicamentos durante la pandemia. La preocupación con la falta de capacidad real de producción
de los eventuales medicamentos y vacunas para el combate es real. No se trata de una discusión académica, porque la propia industria farmacéutica que posee la patente sobre la nueva entidad química de pruebas de la COVID-19 dice que existen 8 pedidos más de patente que se relacionan con este producto. Entonces, el enfrentamiento del coronavirus depende de la capacidad de producción y de esta industria. Declaró que hasta diciembre de 2020, o sea, dentro de 60 días, ya solo tendrá condiciones de dar y producir 1.500.000 tratamientos, porque, claro, está muy para acá de la posibilidad mundial. Y existen muchas regulaciones internacionales y nacionales que tendrán que enfrentarse para garantizar que se desarrolle la medicina y que llegue a las personas que lo necesitan. Y obviamente, uno de los obstáculos que existen en el sistema es la propiedad intelectual. Quiero dejar clara una cosa aquí. Lo que se está discutiendo aquí no es la existencia o no de una propiedad intelectual, pero cómo deberá ejercerse en esa área durante la pandemia global. Lo que tenemos que tener claro es que ahora existe una gran oportunidad para practicar una gestión de propiedad global, de la propiedad intelectual, concentrándose en el interés público. Principalmente en este momento de la pandemia, resurge un debate internacional sobre ese asunto. Hay que pensar de nuevo sobre la licencia abierta, que es el caso que Alice y Pedro van a trabajar. El objetivo de eliminar barreras de capacidad de producción, que el profesor José Augusto Fontoura Costa también hablará, en la producción de los insumos necesarios para enfrentar esta pandemia, como lo demanda el derecho de la salud, el derecho fundamental del ser humano, que será abordado también por la profesora Luciana. Volviendo un poco, durante la 13ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, se destacó una propuesta, una moción de la Unión Europea. Y esta moción de la Unión Europea es muy interesante y muy importante porque ella visa la creación de un pool de patentes voluntarias para las vacunas. Entonces las empresas y las industrias farmacéuticas y los productores dejarán el monopolio y el uso exclusivo de sus patentes para que otros países con menos recursos puedan adquirir y producirlo localmente. Todo con el fin de combatir la enfermedad. Se trata de un engranaje internacional con relación a la licencia obligatoria y también con la apertura de las patentes que ya existen. Este monopolio exclusivo de las patentes que ya existen, lo que hace que el gobierno y el Estado tengan mejores condiciones de implementar una estrategia que será algo oportunamente tratado aquí. La posición de la OMS está clara en el sentido de una estrategia global, pero ¿cuáles son los vectores de esa estrategia? 1. El pensamiento del acceso democrático a los medicamentos. Access to all drugs, but the vectors would be, if they are stipulated by them, by the World Health Organization, equal access with no discrimination, equal access according to each need from each. Sin distinción y acceso
de todos los países por tratarse de una pandemia global. En este sentido, tenemos por un lado la salud y por otro lado el comercio de estos medicamentos dentro del escenario global. En el escenario del comercio tenemos la Organización Mundial del Comercio. Y en este tópico, mientras la Organización Mundial de la Salud declara estado de emergencia global ante la pandemia, la OMC también ve los acuerdos junto con la OMC según la declaración de Doha y van a alinear estos acuerdos. Dicen que no se debe impedir que los países miembros adopten medidas de protección a la salud pública. Entonces debe implementarse, interpretarse de acuerdo con los intereses de los países miembros para proteger la salud y promover el acceso a medicamentos. Entonces, en los dos sistemas encontramos que ya tuvimos en el Brasil en la década de los 90 una experiencia con relación a la licencia obligatoria. Tuvimos el caso de HIV, pero ¿qué sucede? El Brasil presentó instrumentos legales de licencia obligatoria que en dos momentos diferentes con relación al VIH, en 2001 y 2007, presentó a la OMC y tuvo el apoyo de 48 países para la licencia obligatoria para los medicamentos nuevos en esa época contra el VIH, y eran muy caros. Y eso implicaba costos enormes de vidas en los países. ¿Y qué pasa? El procedimiento de licencia, de acuerdo a la legislación brasileña existente, entonces, y ahora todavía, un proceso de licencia obligatoria va ahora en un país ante una pandemia global de la COVID-19, este plazo. Então, nós temos que ter outros instrumentos que possam dotar o nosso país, os centros de pesquisas, as universidades, e conectá-la com a comunidade científica internacional. E como que nós podemos ver isso? Nós podemos pegar alguns exemplos de países como a Alemanha, o Canadá. From Germany or Canada is. Aquí en América Latina tenemos el Perú, Colombia y Chile, que ya recientemente modificaron sus legislaciones nacionales, permitiendo el uso libre por parte del Estado con un pago de compensación e indemnización de la propiedad intelectual para las tecnologías e innovaciones en el combate al COVID-19, resaltando que el Estado de Israel fue el primero que permitió una licencia obligatoria para el acceso a medicamentos y fueron probados en el combate a la pandemia. Entonces, la cuestión está clara. En el mundo con la COVID-19 y en el mundo post-pandemia, el sistema de propiedad intelectual debe oportunizar una práctica de acceso a las patentes y medicamentos con el objetivo del interés público, con base en el pensamiento de licencia abierta y eliminando las barreras en las capacidades de industrialización de insumos de los países que son tan necesarios para la producción, distribución y acceso a todos los países de manera igual. Estas son, o sería un gran panorama sobre el acceso abierto de la innovación científica como un combate al COVID-19. Doy la palabra ahora a mi colega, profesor José Augusto Fontoura Costa, quien hablará sobre este tema más específico, la licencia obligatoria y el complejo económico industrial de salud. Muchas gracias, profesor Marcos. Primero, por la invitación para participar en este panel y también por la excelente presentación y también por el excelente trabajo que está siendo desarrollado. Como se puede comprobar
por aquellos conferencistas que vendrán después de mí y que son muy importantes para el desarrollo del pensamiento brasileño en materia de derechos intelectuales. Voy a tratar un tema un poco complejo y con el tiempo corto, entonces les pido disculpas a todos por cualquier eventual laguna. Es un honor estar aquí con todos. Y vamos a empezar un poco sobre licencia obligatoria, algunos proyectos de ley brasileño y su significado en el contexto de la pandemia como el de la COVID-19. Al comienzo de la pandemia, en el contexto de su declaración por la OMS y su reconocimiento por el gobierno brasileño, él silenció el micrófono. Se presentaron en el Brasil 3 proyectos de ley, 1184 de 2020, 1320 de 2020 y 1462 de 2020. El 1184 no tiene mucha importancia, simplemente dice que debe aplicarse el artículo 71 de la 1979, un artículo que manda a aplicar una ley ya vigente, no tiene sentido. El 1320 y el 1462 tienen el mismo contenido. La diferencia es que el primero es propuesto por un representante a la Cámara, Alexandre Padilla, y el segundo tiene, en conjunto con el representante Padilla, otros 11 representantes presentando el mismo proyecto. Y una cosa interesante que daba aliento al proyecto en su primer momento es que sus representantes representaban un ámbito de política amplio, desde la izquierda hasta la derecha, sin muchas excepciones. Pero desde entonces ese proyecto no se movió nada. Existen algunos pedidos que fueron presentados o aprobados por la mesa de la Cámara de Representantes, pero no hubo ningún debate adicional y todo quedó parado. Y es muy probable que la pandemia de la COVID-19 termine antes que esos proyectos sean aprobados. El contenido del 1462 y por qué es importante discutirlo. La ley brasileña en materia de propiedad industrial y por lo tanto derecho de patentes es de 1996, si no me equivoco, tal vez 97. Está en un contexto posterior a la aprobación del acuerdo triple y del término de las negociaciones de la ronda de la que da origen a la OMC, y la ley brasileña es una gran adaptación del derecho nacional anterior a los modelos del acuerdo triple. El acuerdo triple trabaja con licencia obligatoria de patentes en su artículo 31 y básicamente establece dos hipótesis. La primera es en la cual hay una oferta retenida de bienes o servicios, depende de la patente, en razón de esa patente no tener licencia. La patente no tiene licencia, existe el mercado para explotar esa patente. El gobierno puede, previa negociación y tratativas de obtener directamente del titular de la patente su licencia, el gobierno puede obligatoriamente licenciar esa patente. La otra hipótesis del triple y de la ley brasileña, que aparece en la ley brasileña en el artículo 71, primero aparece en el 68, en el 71 es para situaciones de emergencia nacional o interés público. Y en las situaciones de emergencia nacional o interés público hay diferencias importantes en los procesos de licencia obligatoria. La primera es que esa licencia obligatoria puede ser dada ex oficio y de manera general, o sea, sin la identificación del titular determinado para el ejercicio de la licencia obligatoria. Sin embargo,
Esto depende de la declaración nacional o de interés público o de una situación de emergencia. Ese caso, a pesar de que parezca una hipótesis rara, se pensó originalmente para cuestiones sanitarias y para el campo de los medicamentos. Pero por presión de los países de menor desarrollo relativo y con presión más o menos general que era necesario extender eso a otros campos, se trabajó un nuevo artículo del triple, que era el 31 bis, que era un desarrollo de un waiver que quedó vigente durante más de una década, pero la idea era dar un régimen especial a la licencia obligatoria en el caso de emergencias de naturaleza sanitaria en el campo de la salud. La principal diferencia de este caso para los demás casos, por lo menos en el triple, es que esa licencia obligatoria, además de ser ex oficio y ser general, también admitiría la licencia para la exportación o para la importación, mientras la base del artículo 31 era licencia para la producción orientada al mercado interno. ¿Cuál es la idea? Países con poco desarrollo económico, sin parque industrial, no tienen condiciones de licenciar un medicamento o una vacuna o algún bien sofisticado, equipos hospitalarios, por ejemplo, y pasar a producir inmediatamente por la ausencia de un complejo económico industrial de la salud implementado en su territorio. Estamos pensando en ese contexto principalmente en países de África subsahariana y los medicamentos orientados a la mitigación de los efectos del SIDA. Ese es el contexto básico del artículo 31. El proyecto 1462 tiene en algún sentido el objetivo de adaptar la ley brasileña, que es bastante anterior a esa discusión, a los asuntos de las emergencias de naturaleza sanitaria. Y hace eso en algunos aspectos, principalmente porque ofrece una especie de vacant license, licencia en blanco, o que cubre, y ese licenciamiento que cubre no se admite en la sistemática del triple. No voy a discutir eso. Lo que quiero discutir es que así como el profesor Marcos ya había dicho, y ahora es importante decirlo, una de las cosas es que la licencia obligatoria no fue eficiente en cualquier momento para el combate a la pandemia. Tal vez podría haber sido en algunos instantes con relación a equipos hospitalarios, pero medicamentos y vacunas no, porque yo no hago un plan de desarrollo de vacunas con licencia obligatoria. Hago eso con inversiones públicas, con consorcio, con gobiernos y empresas que van a desarrollar esos medicamentos, pero no con licencia obligatoria. ¿Y qué pasa? La idea de la licencia obligatoria, sobre todo cuando está orientada al interés nacional, es importante para tratar de dar una mejor dinámica y un funcionamiento más activo al complejo económico industrial de salud brasileño, lo que involucra no solo la capacidad de producción para el mercado interno, sino la capacidad de producción para la exportación. Porque a pesar de que el Brasil pase por un periodo largo de industrialización, nuestro parque industrial todavía tiene condiciones de hacer eso. Inclusive en las vacunas contra COVID, el Brasil tiene el potencial no solo para darle al mercado interno, sino ser un importante proveedor para todos los países de América Latina. Es necesario, entonces, a mi manera de ver, un proyecto de ley que altere y acomode la legislación brasileña al cambio del artículo 31, pero no me parece que los proyectos actualmente llevados a la Cámara de Representantes sean suficientes. Muchas gracias a todos. Espero no haber hablado mucho y le doy la palabra a la licenciada. Gracias a todos. Gracias, profesor Fontoura. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me llamo Alice Lana, soy investigadora del FEDAW y voy a seguir ese gancho del profesor Fontoura de la producción de condiciones para generación de nuevos reconocimientos.
Yo hablaré sobre la importancia de la universalización del conocimiento y la ciencia. No hay referencia mejor para comenzar esta charla que Lawrence Rosing, quien es el idealizador. Y en una charla muy famosa de él, llamaba el copyright de leyes que estrangulan la creatividad. El asunto es que no son todas las leyes, no es cualquier regulación que destruye la creatividad, pero la regulación excesiva tiene ese potencial. En su libro Código, dice que fue la apertura y no la propiedad del contrato, pero la ciencia de la cultura y el código abierto y acceso abierto que crearon lo que conocemos hoy. Fue eso que atrajo al comercio. Y cuando pensamos en la historia de Internet, sabemos que ella es indisociable de la historia de la conexión entre conocimiento, la historia de la conexión entre conocimiento y universidades. Eso pensando en el año 69 y pensando en esa red producida por el Departamento Americano que se usó justamente para conectar a los computadores de 6 universidades americanas. Aquí tenemos dos factores entonces importantes con inmenso potencial, la universidad y Internet. Y con ese potencial de que se pueda universalizar el conocimiento. ¿Y cuáles son algunos obstáculos? Tenemos el lenguaje que es poco accesible. Las universidades se concentran, bueno, se están concentradas en pocos países, falta de información para tener acceso a la tecnología, lo que es difícil en una visión mundial, pero queremos concentrarnos hoy. Y es otra cosa que eso puede actuar como un obstáculo, es la propiedad intelectual, lo que es la lástima, porque la propiedad intelectual era para incentivar la producción del conocimiento, no para dificultarla. Pero desgraciadamente hoy a veces actúa como un obstáculo para el acceso y producción del conocimiento. Cuando pensamos eso a partir de la perspectiva del sur global de los países periféricos, eso es más grave. El conocimiento de lo máximo de la línea se produce en los países centrales, Europa, Estados Unidos, que tienen más apoyo financiero y una tradición histórica de valorización de la ciencia. Los países con menos recursos y tradición científica, que ya están atrasados en esa carrera, quedan más atrás todavía. Y por lo que no tenemos acceso a investigación y tecnología, nuestro sistema queda atrasado también. Y el que tiene tecnología siempre la tendrá y el que nunca la tiene nunca llegará ya con esa legislación internacional. Es un sistema de dominio tecnológico y es un ciclo. Es un ciclo vicioso para nosotros y virtuoso para ellos, pero podría ser un círculo virtuoso para todos. Las bases de datos científicas cerradas refuerzan eso. La mayoría de las universidades europeas y americanas tienen acceso completo a ellas, pero en el mundo tenemos que enfrentar cosas absurdas como pagar un salario mínimo para tener acceso a un artículo en PDF. Pedro va a hablar más sobre eso. Pero en el área de producción científica sabemos que gran parte de esos valores no son necesariamente revertidos a cientistas o producción de conocimiento en sí, porque es una parte significativa del conocimiento científico. Se produce sin la seguridad del retorno financiero y sí sigue produciendo. Sabemos que la información solo adquiere valor cuando entra en circulación. Cuando está inerte no tiene valor. Y es a partir del momento en que esa información está a disposición y es accesible y circula en algunos ambientes y en los sectores adecuados, tendrá el valor que no tendría si estuviera escondida. Publicar abierto es bueno para todos porque la cooperación produce un conocimiento mayor y mejor, como lo de la pandemia y que nos está mostrando. Un ejemplo es el acuerdo de transferencia de tecnología firmado entre el Instituto Butantan de São Paulo, aquí en el Brasil, y la farmacéutica Sinovac, responsable por la CoronaVac, la vacuna desarrollada por China, y es una transferencia de tecnología de valor de 90 millones de dólares. Además, la posición que ha tomado China para poner a disposición de la vacuna para el mundo es una señal en el sentido de ese cambio de cultura.
Eso escapa de la idea proteccionista ultrapasada de una soberanía en los moldes del siglo XIX, que es una característica de un mundo desconectado. Eso ya no es el mundo en el que vivimos y sería mejor para todos que el derecho acompañe esos cambios y promover el acceso a información y buenas prácticas de propiedad intelectual abierta es fundamental porque son claves para la universalización del conocimiento. Para profundizar un poco más en el asunto ciencia abierta, le voy a dar la palabra a Pedro Perdigão. Olá a todos, conseguem me ouvir e ver a tela? ¿Sí me están oyendo todos? Perfeito. Então eu vou Entonces, pouco o tema que a Alice já estava tratando, voy a hablar un poco sobre lo que Alice estaba hablando y abordar mais especificamente a questão dos acessos abordar un aos poco dados. más el acceso a los datos académicos en nuestra licencia. Pero para trabajar tenemos que decir qué es ciencia abierta. Puede ser conceptuada como un movimiento o método que quiere la transparencia y el éxito para facilitar la producción científica en la participación. Y eso involucra no solo la comunidad académica, pero las personas comunes. Y también podemos llamar eso de ciencia ciudadana. La ciencia abierta se compone de varios ejes que andan juntos, pero los más importantes pueden ser los primeros: acceso abierto y las políticas públicas de ciencia abierta y las herramientas de ciencia abierta. ¿Qué es importante en la ciencia abierta? La gran cuestión y lo primero que viene a la cabeza de las personas es la comercialización exagerada del conocimiento científico. La comercialización no es mala, pero cuando el acceso se vuelve prohibitivo, toma dos fases. Primero, hay un daño para el centro de investigación que históricamente ya tiene los recursos, como ya dijo Alice, y eso genera un círculo vicioso muy peligroso. Por otro lado, aparece un estímulo para las restricciones de los derechos autorales en la academia, dando recursos públicos y privados para la represión y no para la producción. Pero no es algo solo de acceso. La ciencia abierta genera investigación de más calidad, permitiendo la revisión por más investigadores. Ayuda a evitar que personas pierdan recursos repitiendo investigaciones ya hechas. Y es una forma de democratizar el conocimiento, como ya dijo Alice. Si vamos a la exposición, ¿qué es acceso abierto? Es un espectro de colocar a disposición material abierto que da conocimiento más accesible. Podemos tener varias intensidades de acceso. Un ejemplo de clasificación tecnológica de Peter Shubin es las penas gratuitas con la reutilización inventada por los derechos autorales, pero también pueden ser libres, totalmente abiertos para reutilización. En ese campo hablamos comúnmente de comunicaciones por vía verde o vía dorada. Disculpen, pero el sonido se fue un poco. Con base de datos abiertos. Aquí vemos la segunda de la vía dorada, la publicación directa que se puede mantener financieramente con tasas cobradas a los autores o por contribuciones o por financiación pública, entre otras alternativas. Cuando no se puede pagar, puede ser vía diamante y después se puede hacer la divulgación propia, medios digitales o lo que acepte recursos mínimos o, por ejemplo, la academia. En Todos todos estos estos casos, casos, para para garantizar el mantener el acceso acceso, abierto, son esenciales varias herramientas. La primera es Internet primero, Internet, y la segunda es el derecho autoral permisivo. Las licencias son esenciales y son siempre necesarias para este método. En Brasil tenemos un movimiento de ciencia abierta. Por ejemplo, con el contenido que se produce en las universidades públicas. Y la mayor intención es darle esa inversión a la sociedad. Entonces, por ejemplo, estas innovaciones CAPS
quiere decir que vamos a concentrar en un único lugar un número de contenidos abiertos. Y no por eso tenemos, según la norma internacional, el país que proporcionalmente hasta el año 2015 que más tiene publicaciones de acceso abierto. Y aunque tengamos un número bajo de publicaciones científicas, somos el mayor país con más publicaciones de este tipo. Y antes de la pandemia estábamos viendo un aumento notable de las iniciativas en pro de la ciencia abierta, y esto es muy importante para la acumulación de conocimientos para la humanidad. Un gran ejemplo de esto es la construcción de las recomendaciones de la UNESCO para la ciencia abierta, que a mediados del siglo XIX dio grandes pasos para generar orientaciones metodológicas con respecto a esto. Sin embargo, solo con la pandemia se puede ver el potencial de la ciencia abierta que ha llegado a nuestras puertas. Con la pandemia, una necesidad de dar respuestas científicas con mucha rapidez y alto grado de seguridad. Todos los médicos, biólogos, investigadores mostraron cuáles eran las soluciones y cuáles eran esas para combatir un virus que se estaba expandiendo rápidamente y que nadie tenía seguridad de cómo funcionaba, de cuáles eran los resultados y qué iba a pasar. Surgieron muchas iniciativas en editoras, sociedad civil, universidades y el sector privado se crearon partiendo del sistema de ciencia abierta y llegamos a grados nunca antes vistos, sin cualquier precedente de cooperación y colaboración para manejar un problema común. Pero no todos son beneficios. También la ciencia abierta tiene problemas y problemas circunstanciales e intrínsecos. El primer problema es la atenuación del tema comercial, que tiene que ver también con el menor número de desarrollos de esas potencialidades. Estamos hablando de la calidad de esos recursos. En algunas áreas, la falta de esos recursos hace que la investigación sea completamente inviable. En este sentido, cuando, por ejemplo, se le cobran a los autores para su publicación, estamos hablando de una herramienta de exclusión en vez de inclusión. El segundo problema es la celeridad, que es una característica de la ciencia abierta. Si por un lado es un beneficio, también por el otro puede implicar una mitigación en la revisión científica, en esa producción. Y bueno, todo, por ejemplo, esto puede llevar a desinformar más en vez de informar. Y, por ejemplo, se pueden plantear temas que realmente no sean ciertos. Y como hay muchas redes eficientes para networks that bring not fundamented science may lead to false alarms and may harm health instead of helping out. So finally, we don't know exactly whether this increase in open science, access to all science is localizado temporalmente. Por isso é muito importante placed in time. So when we que todas las entidades participantes tengan que empiecen a trabajar con la ciencia abierta, partiendo de lo que tenemos ahora, el sector privado, el gobierno, el tercer sector, todos tienen un papel importante para crear ámbitos regulatorios varios, distintos, que sirvan y que funcionen, y también hacer que todo esto sea accesible. La ciencia abierta, al final, es un método científico como cualquier otro. Siempre va a estar en construcción y justamente por esa razón siempre va a ser objeto de muchas críticas. Pero lo importante es consolidarlo y que no se utilice sin ningún cuidado, porque eso podría generar muchos males y no solucionar lo que se espera que se solucione. Muchas gracias por la atención. Profesora Luciana, disculpen, es que no puedo abrir aquí. Me salió un aviso. Sí, internet está intermitente. Sí. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Y les traigo aquí algunas reflexiones sobre la mirada de la ciencia, la tecnología y la sociedad a la nueva tecnología que llamamos de CTS, que es para el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos.
Como ya sabemos bien, con la declaración del 30 de enero de 2020 de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de la existencia de un nuevo virus que era el COVID-19, se instauró en el orden mundial un estado de emergencia de salud pública. Ese estado, en realidad, que ya ha pasado 7 meses, que implican medidas sanitarias, uso de mascarilla, distanciamiento social, y muchas veces, a pesar de esas medidas que son criticadas por la sociedad, muchas veces reducidas y mitigadas por los propios entes de servicio público, porque hay falta de informaciones y en las prácticas colectivas. En la actualidad estamos hablando de 180 países que han sido afectados por la pandemia, con más de 34 millones de personas infectadas y 304.000 nuevos casos, y las muertes llegan a 1.400.000 personas. Estos datos, obviamente, presentados por la Organización Mundial de la Salud, con registros emitidos el 4 de octubre del año 2020. Eso trae que este hecho tenga mucha importancia, y no en hechos solamente en ciencia, pero también en sociedad, porque es un punto de inflexión de todos estos hechos, por la necesidad de entender y reflexionar de una forma más crítica y también interdisciplinaria el contexto donde se busca entender cuáles son los aspectos generales del fenómeno científico y tecnológico cuando relacionamos el derecho de propiedad industrial con el derecho a la salud. Y esa situación ocurre cuando, por ejemplo, hay una urgencia para producir un medicamento que puede minimizar la población global. Y esta acción en realidad no exige solamente capacidad técnica y científica, sino también de una promoción pública del sector privado y principalmente de un reanálisis de las barreras de las patentes por lo que tiene que ver con la propiedad industrial, que llegan a las invenciones, principalmente a las que tienen que ver con el área de la salud, es decir, el sistema healthcare. Y para nosotros en la Constitución Federal de Brasil en 1988 es un derecho de todos y un deber del Estado. Ella se lleva a cabo a través de la ley orgánica instituida en el año 1990 por el Sistema Único de Salud, el SUS. En Brasil, según los datos de derecho de propiedad industrial, existen más de 330.000 patentes o que están siendo analizadas, todas relacionadas con COVID. Sean equipos esenciales para, por ejemplo, ventiladores pulmonares, ventiladores, y más de 30 métodos que tienen que ver con kits de diagnóstico de la virosis, así como los propios medicamentos y las vacunas. Los datos que fueron presentados por ambas instituciones nos llevan a concluir que los derechos tanto de propiedad industrial como los de salud no pueden ser ignorados y tampoco mitigados. Y todo esto porque tienen una interdependencia cuando son analizados por el orden social, por el orden físico, por el orden psíquico, que son en realidad herramientas no solo jurídicas, sino también herramientas que vienen de la propia ciencia y la tecnología, que son protegidas en todos sus procesos de invención a través de patentes de la industria farmacéutica. Además de eso, el derecho a la salud, aunque sea considerado por la Constitución Federal en su artículo 196, un derecho fundamental de todos y un deber del Estado para promover esa salud, todo esto sin duda a las normas que tienen que ver con invención, desarrollo, comercialización, distribución de insumos, de productos médicos y hospitalarios, y también de técnicas y certificación, todo protegido por la propiedad intelectual. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntar de una manera crítica y objetiva es cuál de esos derechos debe prevalecer ante la necesidad de la colectividad y del bien común. Entonces, la pregunta nos lleva a un escenario que está entre la necesidad de proteger las empresas para la generación de recursos financieros y técnicos y también para nuevos medicamentos, sino que también tiene que haber una promoción pública en el área de la salud y también de fármacos. Pero, ¿dónde está el derecho a la salud en todo ese contexto?
el derecho a la propiedad industrial puede eliminar ese avance de la tecnología y su uso, sino que también quitar el acceso a los medicamentos, así como a cualquier otro producto que tenga que ver con la salud. En caso de que no sea concluido por una emergencia o que haya algunos cambios eh, sociales que puedan beneficiar la medida y la licencia obligatoria que ya se tomó desde en marzo de 2020 en Canadá, Ecuador, Chile, sino también porque se quiere llegar a esa autorización voluntaria pensando en los propios gobiernos o hasta la misma sociedad civil, para que ese problema se termine para una mejor práctica global y que pueda generar un beneficio para todos. Además, es importante destacar que otro punto importante, además de la propia autorización voluntaria, es el acceso a los productos. Y debido a los numerosos requisitos y llevarlos a mercados de consumo que puede llevar meses y años para poder llegar. Y todo esto es inviable en el tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos soluciones factibles. Es cierto que hay un avance en la ciencia y la tecnología cuando se está, por ejemplo, hablando de una invención, un bien tecnológico, un bien económico, como dijo el doctor Fernando Domínguez. Pero también esto es un indicador para llevar esto, aplicar esto al derecho de la salud, haciendo, por ejemplo, que sea un acceso social y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un determinado producto o un determinado medicamento. Y lo primero que tiene que buscar es la cura de la enfermedad y promover la calidad de vida. Y estas condiciones ya han sido discutidas desde el siglo antes de Cristo. Y cuando ya se afirmaba que los bienes de la propia tierra darían más calidad de vida, pero todo esto dependería en el momento actual de la salud y del estadio evolutivo que tenga que esté relacionado con la ciencia y con la tecnología. Por lo tanto, discutir sobre derechos de propiedad industrial es muy importante en nuestros días. Sin embargo, lo más importante en estos días es salir de esa atmósfera de problemas y llegar a acciones concretas a través de los cambios necesarios, sobre todo en la parte de la ley, sea por ejemplo con una patente obligatoria, una licencia voluntaria, pero siempre haciendo una gestión del acceso y que ese acceso sea dirigido a la responsabilidad social y también para defender la salud pública, sobre todo más importante que cualquier ganancia empresarial. Toda esta es una breve reflexión de la ciencia y tecnología con respecto a la sociedad, para que podamos pensar un poco cuál es el sufrimiento de la sociedad esperando esto con respecto al acceso, con respecto a las propias tecnologías si van a ser utilizadas o no para ser aplicadas a su salud. Con esto, doy la palabra al doctor Lucas para que él pueda hacer su explicación correspondiente. Gracias. Gracias, Luciana. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Y bien, mi nombre es Lucas González. El título de mi presentación es El estado actual de los debates acerca del artículo 40 de la ley 9279 de 96, que es la ley brasileña que trata de los aspectos concernientes a la propiedad industrial en marcas de patentes y al tema de la competencia desleal, sobre todo cuando se habla de la importancia de la innovación abierta. También es necesario entender un poco cómo funciona el derecho de patentes, especialmente la parte de la duración de una patente o de un modelo de utilidad, que es justamente lo que este artículo 40 aborda. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, el artículo 40 dice lo siguiente: la patente de invención tendrá vigor por un plazo de 20 años y la de modelo de utilidad tendrá un vigor de 15 años contado a partir de la fecha
del depósito. En el caput no hay nada que se pueda considerar como diferente de otras leyes que hablan sobre el tema de las patentes, pero lo importante en la ley brasileña se puede verificar aquí en el parágrafo único que dice lo siguiente: el plazo de vigencia de una patente no será inferior a 10 años y el plazo de duración para un modelo de utilidad no será inferior a 7 años, que serán contados a partir de la fecha de concesión. Por lo tanto, si, por ejemplo, si el análisis de una patente se tarda más de 10 años después del depósito de la solicitud, cada día adicional que se gaste para ese análisis, al final se agrega al plazo de diligencia, que será ahí de 10 años después de su otorgamiento, lo que permite en la práctica la titularidad de la propiedad de un determinado invento por más de 20 años, a pesar del límite previsto en el caput del artículo 40, que limita ese plazo a 20 años y a 15 años para los modelos de utilidad. Es decir, si el análisis de una patente se tarda, por ejemplo, 20 años, esto quiere decir que en la práctica va a tener una duración de 30 años. Los 20 años de análisis que se tomaron para otorgar la licencia y después lo que se establece legalmente. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué en Brasil se decidió trabajar con la fecha de concesión para contar el tiempo de diligencia de una patente en vez de contar el plazo del protocolo, que era lo esperado, y es lo que consta aquí? Bueno, contra a lo que se podría imaginar, este es un tema más antiguo de lo que parece, porque hay una cita que ilustra muy bien la situación del plazo de los patentes en el Código brasileño. Esta cita dice lo siguiente: todo depósito de patente ya significa una prioridad para su protección. Esa protección normalmente se adquiere por el depósito, dependiendo de su confirmación del examen que será llevado a efecto por el organismo que juzgará exactamente si esa novedad y su utilización industrial. Sin embargo, la protección en todos los países del mundo se inicia con el depósito. Lo que pasaba aquí en Brasil es que en varias ocasiones estuvimos dando una protección desmedida, sin medida. Esto refleja muy bien el tema entre el modelo que se aplica en territorio nacional y todo esto viene del presidente del INPI, que es el doctor Tomás Tedín Lobo, que en el año 1971 dijo esto en la Cámara de los Diputados brasileños, en la época que ahí de la votación del Código de Propiedad Industrial brasilero en el año de 1971. Y esto porque la ley de propiedad industrial del año 1967 ya traía en su artículo 25 la disposición de que el privilegio de patente tendría una duración de 15 años a partir de su concesión, en caso de que su análisis durara más de 5 años. Con algunos cambios, la ley actualmente vigente regresa a este mismo formato, por el mismo motivo, que es la idea de que en caso de que el periodo de análisis de la patente tomara demasiado tiempo, tú por lo menos tendrías esa garantía de un periodo mínimo de protección. Y esto es sencillamente un tema específico de la ley. ¿Y por qué aparece todo esto nuevamente en Brasil? ¿Por qué? Porque estaba pautado en la Cámara ver la acción directa de inconstitucionalidad 5529 que se iba a juzgar en mayo de este año. Sin embargo, se retiró de la pauta debido a solicitudes de nuevas medidas. ¿Y en qué se pide aquí? Se pide la suspensión del artículo 40 del parágrafo único específicamente de la Ley de Derecho de Propiedad Intelectual de la Constitución brasileña. Con esto no habría
Por ejemplo, la apertura de un caso para ver la vigencia de las patentes y de los modelos de utilidad en el territorio nacional. Lo que, según esta acción, tenía que ver con el tiempo de la protección patentaria en Brasil, que está en el inciso 29 del artículo 5 de la Constitución Federal, que la muestro aquí abajo en otra diapositiva. Es decir, lo que quieren es evitar justamente esa situación de que tú tengas una protección de 30 años por una patente porque ella haya tardado 20 años para ser analizada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la discusión de esta disposición y por qué esa importancia y de ese juicio que se va a hacer? En primer lugar, porque mucho del debate sobre la importancia o no de este parágrafo único tiene que ver con lo llamado que se llama backlog de patentes, que es el tiempo que tarda una solicitud de patente para ser analizado y concedido y a partir de la fecha de su depósito. Esa fecha aquí es más o menos de 8 años. Ya hemos llegado hasta 14 años en algunos casos. Es decir, tú puedes hacer una solicitud de patente hoy y tal vez la puedes lograr en el año 2034. Sin embargo, en segundo lugar, el artículo 44 de esa misma ley de propiedad industrial brasileña, ella garantiza una indemnización retroactiva y por la explotación indebida de su patente. Entonces, aunque tú tengas un retardo en la aprobación, tú puedes cobrar por esa lesión de tus intereses jurídicos. Y todo esto lleva al tercer punto, que es, si tú sumas esta disposición del artículo 44 con la disposición del parágrafo único del artículo 40, tú tienes una protección efectiva de la patente que se puede ser de 8 al plazo de 20 años. Y por la ley actual tienes un depósito que hiciste hoy y esa solicitud, ese proceso se puede tardar 15 años para ser analizado y después de eso, tú todavía tendrías 10 años para aprovechar eso y para ser titular y accionar a alguien judicialmente por el mal uso de esa patente. Todo esto genera una protección efectiva que continúa, que estaría efectiva durante unos 25 años, que es lo que dice justamente en este artículo 44. Y pensar en esto, en que cada vez más necesitamos acceso a medicamentos de forma urgente por la situación de la salud, el tema de la explotación y cuánto tiempo se tarda para aprobar una patente tiende a perjudicar el acceso a los medicamentos. Y esto es muy fundamental en estos días. Y por fin, en último punto, es que se tengan plazos bien definidos para las patentes. El profesor Marcos Wachowicz mencionó un artículo de él donde se publicó un estudio de la FRJ donde se analiza el costo en el sistema único brasileño para la adquisición de medicamentos cuyas patentes todavía están en vigencia. Y tenemos una muestra, por ejemplo, de 9 medicamentos. El gasto anual para la adquisición de la renovación de la licencia fue de 1.900.000.000 de reales. ¿Qué economía podría mantener esto si estuviéramos hablando, por ejemplo, de medicamentos genéricos solamente para estos casos? Bueno, era esto lo que quería comentar con ustedes. Espero que me hayan entendido. Agradezco la atención de todos y bueno, paso la palabra a la doctora Viviana Virtuoso para que haga sus reflexiones. Gracias, Lucas. Gracias a todos los presentes. Yo soy Viviana, soy investigadora del grupo de GEDAI y hoy voy a hablar un poquito de un tema un poco diferente para la mesa. Yo quise hablar sobre el tema del acceso a la cultura durante la pandemia. La pandemia de COVID-19 generou... Uma das principais mudanças que nós verificamos é justamente a nova forma de consumir cultura. O isolamento social, ele gera uma necessidade da sociedade de se sentir incluída, mesmo que seja online. Então, com a however, online. So there are no live shows and there are no
series and films are not being recorded. So the entertainment industry has to reinvent itself. So what used to be done in a public space today is done in the house environment and social isolation. No, llevando a Internet como la forma más utilizada para tener acceso a los contenidos asociados tanto a la cultura como a diversión y educación. Y un gran ejemplo que les muestro aquí es la industria de la música. Con el cancelación de shows y de grandes eventos, se estima que en Brasil la pérdida fue más o menos de $1.000 millones de reales, perdón. Y los más perjudicados en este sentido fueron los trabajadores tercerizados, los abastecedores. Entonces, la empresa se tuvo que invertir de una manera muy rápida. Aquí les muestro el tema de las live, de los live musical que hacen los artistas en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, que son shows que se hacen mayormente desde la casa de los músicos y se transmita a larga escala. Casi siempre esos lives son gratuitas, pero algunos artistas cobran algún valor para los que quieran tener acceso al show. Y además de la presentación en esos live, ellos generan recaudaciones, donaciones y generan una interacción con el público. Además, por supuesto, de que los artistas quieren explorar nuevos repertorios que no ocurriría en los shows en vivo. Y esas lives a veces son más extensas que son más largas, llegan hasta 3 a 4 horas de duración. Y por ejemplo, un ejemplo de éxito fue el live de música sertaneja de Marília Mendonça, que llegó a un récord mundial con cerca de 3,3 millones de visualizaciones en su live. Y en ese sentido, YouTube fue la plataforma que más creció durante la pandemia aquí en Brasil. Los datos indican que hubo un aumento de cerca de 4.900% en las búsquedas por contenido en la plataforma. Otro punto que merece ser destacado es el número de suscriptores de las cadenas de streaming de vídeos, por ejemplo, Netflix, que al principio de la pandemia se observó un aumento de 29% en el número de descargas de la aplicación, y Globoplay, que es la competencia de Netflix, que tuvo un aumento de 2,5 veces de suscriptores en ese periodo. Otra cosa que tenemos que destacar es los juegos electrónicos. Además de la venta de consolas, de juegos, hubo un gran crecimiento del número de usuarios de plataformas de stream de gamers, que es el caso de Twitch TV, que es una plataforma aquí en Brasil que durante el auspicio de la pandemia tuvo un 25% de aumento en el número de visitas. Todos estos datos son importantes porque todo esto demuestra que el streaming es una de las principales fuentes de placer durante el aislamiento social, y es la forma en que la industria de entretenimiento encontró para disminuir todas esas pérdidas que generó el aislamiento y la suspensión de los shows, de los estrenos y de fiestas, hasta en el cine. Me gustaría destacar el tema de la discusión sobre la protección del contenido durante los eventos en vivo, que es el tema de los live que se hacen en YouTube, porque las interpretaciones en vivo no siempre se reconocen por los algoritmos de la plataforma. Entonces es mucho más fácil que tú descargues un live que trabaja sin ninguna liberación previa que el que está haciendo una interpretación en vivo. Además, hay problemas técnicos que impiden que los filtros de YouTube reconozcan las sesiones expuestas por el artículo 46 de los derechos autorales, como por ejemplo las obras que están en dominio público. Y aunque el mundo esté viendo el reinicio gradual de las actividades, no se puede saber a ciencia cierta cuántos shows y cines y todo eso vaya a volver a la normalidad. Y no se sabe tampoco si la industria va a mantener este formato que tenía antes de la pandemia. ¿Por qué?
porque además del streaming se crearon otras alternativas, como por ejemplo para que la población pudiera tener acceso a la cultura aunque estuviera en aislamiento social. Por ejemplo, el cine ahora tiene lo que ellos llaman drive-in, que son que las personas van en sus carros y ven películas en lugares abiertos. Los museos a su vez ahora están mostrando sus acervos de forma online. Entonces, por ejemplo, alguien que está en Brasil puede hacer una visita online al Museo del Louvre, por ejemplo, en Francia. Y además de esto, es importante destacar que todo este modelo adoptado principalmente por las live parece agradar mucho al público, porque además del repertorio del artista, que es interesante para los fans, hay una gran interacción. Todo esto genera un verdadero sentimiento de participación de la población, lo que hace que el evento sea mucho más interesante, además de temas como, por ejemplo, que las personas pueden estar en su casa, pueden verlo después porque la live queda grabado. Y todo esto trae novedad y genera ese sentimiento muy bueno para los fanáticos. Y ya para terminar mi presentación, lo que veo es que hay una reinvención de la industria del entretenimiento, a pesar de lo grave de la pandemia, para que la población tenga acceso a la cultura y yo creo que son expresiones mucho más importantes de antes. No sé, no puedo hacer una previsión de lo que va a pasar después del coronavirus, pero puedo decir que la sociedad comenzó a consumir más cultura durante el aislamiento y todo esto sería beneficioso. Les agradezco a todos y le doy la palabra al profesor Marcos para que pueda finalizar. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Me gustaría saber con la organización si se entendió todo bien y quería saber si hay alguna pregunta para nuestros panelistas, por favor. No sé si es posible hacer alguna pregunta. Sí, hubo una pregunta y ya Lucas la respondió directamente en su presentación. Ella dio las respuestas que estaban ahí. Bueno, agradezco la presencia de todos, la participación de todos nuestros investigadores aquí presentes con nosotros y haber traído su reflexión con respecto a la propiedad intelectual en este contexto de pandemia. Yo ya les dije, pero me gustaría insistir, no se trata aquí de discutir la existencia de la propiedad intelectual o no, el derecho de patente o no el derecho de patente, sino que entendamos que el derecho de patente es un instrumento, es una forma y una gran oportunidad de manejar con la propiedad intelectual como un foco de interés público, especialmente pensando en las patentes abiertas y también eliminando barreras para la capacidad de insumos que son necesarios para enfrentar la pandemia por parte de los países. Un gran abrazo para todos, a todos nuestros participantes y a nuestros panelistas y hasta una nueva oportunidad. Un gran abrazo para todos y feliz tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais e tenha um ótimo dia. Muito obrigado pela presença de todos, agradeci pela mensagem, Beatriz, e espero que vocês tenham gostado da palestra também. Então, uma boa tarde a todos. Gracias a Beatriz y gracias por estar aquí acompañándonos. Saludos a todos. Feliz tarde.